El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Entonces, ¿por qué celebramos de manera tan especial la dedicación de la primera basílica? Primero que nada porque, como les decía, era la primera iglesia construida. Antes de que esa iglesia se construyera en el 300 y tantos después de Cristo, después de que Constantino permitió a los cristianos practicar religión sin ser perseguidos, pues muchos se hicieron cristianos, pero además, hasta ese momento, la gente se reunía para la celebración de la Eucaristía en casas privadas, dado que la iglesia no estaba autorizada a existir, el cristianismo no estaba autorizado, no podían tener edificios propios. Y como había persecuciones seguido, pues tampoco podían ponerse en evidencia. Entonces, hasta ese momento, cuando se juntaban para la Eucaristía, iban a casas normalmente de gente rica, porque eran las que tenían casas suficientemente grandes, o al campo, o en lugares abiertos, no tenían edificios. Entonces, cuando ya se pudo reunir libremente, se encontraron con la pregunta: ¿qué clase de lugar queremos? En aquel tiempo había 2 grandes tipologías de donde podrían haber tomado: los templos paganos, o el otro que usaban, que también era el templo de Jerusalén, que era parecido, o la sinagoga. El templo pagano e incluso el templo de Jerusalén no era una iglesia, no era un lugar donde la gente iba para estar. No había lugares, por ejemplo, como con bancas. No era un lugar propiamente hablado de instrucción. Normalmente los templos paganos eran un edificio en el que estaba el ídolo. La gente se quedaba afuera, en el atrio. Si han estado en Roma o en Grecia y se acuerdan de esas ruinas, realmente los templos son la casa del dios, entre comillas, del ídolo. Los fieles no entraban, traían sus ofrendas, los sacerdotes las agarraban, mataban a los animales, los ponían en el altar y la gente lo veía desde lejos. O sea, no eran lugares de reunión de la comunidad, estrictamente hablando, porque además no solían tener el tipo de celebraciones que nosotros tenemos, ¿no? La gente iba cuando quería ofrecer un sacrificio y lo ofrecía. Algunas veces había fiestas, pero no era el tipo de idea de comunidad que se reúne como nosotros la tenemos. Por el otro lado estaban las sinagogas. La sinagoga no era un templo, era una casa de estudio y de conocimiento de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen los primeros cristianos? Escogen un tipo de edificio que no es como la sinagoga, pero tampoco es como los templos. Para evitar confusiones, probablemente, escogieron un tipo de edificio que se usaba en la vida civil y que se llamaba la basílica. La basílica era un edificio grande como los que tenemos nosotros. Normalmente en el centro tenía los lugares donde se sentaban. Basílica viene del griego, que significa basileus es rey. Basílica es el lugar donde el rey imparte justicia, ¿no? El rey y los gobernantes.
¿Por qué tomaron esto? Porque la basílica era un tipo de edificio que no estaba conectado con ningún tipo de tradición religiosa. Y por otro lado, era grande lo suficientemente, no solo para tener a Dios, ¿no? En el caso de los paganos tenían ídolos, en el caso de la iglesia la Eucaristía, y también para la comunidad. Entonces ya ustedes ven cómo esta creación de este nuevo edificio refleja la teología y la espiritualidad del cristianismo. La iglesia, el edificio del templo, no es solo el lugar donde está Dios y uno lo ve desde lejos, sino también es el edificio de la comunidad, donde la comunidad se reúne para orar y forma comunidad, ¿no? Para aprender también, para crecer en el conocimiento. Entonces, de allí nació luego toda la tradición de iglesias que tenemos. Ven ustedes, el edificio refleja la teología. De hecho, muchas de las basílicas, o mejor dicho, las basílicas tienen la característica de tener una planta a cruz. No solamente tiene una grande nave así y una atravesada. O sea, todo es, como les digo, simbólico. Bien, eso es el punto de vista histórico. ¿Por qué celebramos de manera especial San Juan de Letrán? Porque esa iglesia es la iglesia madre de todas las iglesias. Así es como se le llama. ¿Por qué? Porque ahí es donde Pedro era el obispo, fue la primera iglesia construida y de esa manera también refleja toda la unidad de la iglesia y la teología de la iglesia de una manera particular. Pero si vamos a las lecturas que escuchamos, aprendemos también muchas cosas más. En el libro de Ezequiel, que es un profeta del Antiguo Testamento, descubrimos este profeta que está en el exilio, es decir, la gente, el pueblo no está en Jerusalén, no está en Tierra Santa, están en Babilonia y anhelan regresar a Tierra Santa. El templo ha sido destruido, ya no tienen templo. ¿Qué es lo que les dice Ezequiel? El Señor va a permitir que se construya un templo mejor y más perfecto, y este templo va a ser un templo que va a tener unas características muy especiales. La primera que él describe aquí es que de debajo del templo va a salir un río impresionante. Esto también es simbolismo. ¿Por qué un río? Todo hace referencia al simbolismo del jardín del Edén. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén que había? En el jardín del Edén, que está representado casi como una montaña, hay 4 ríos. 4 ríos que son los que alimentan la vida de toda la tierra. El jardín del Edén está lleno de vida, de plantas, de animales. El jardín del Edén está lleno de piedras preciosas. Todo eso no es para que nos levantemos y vayamos a buscar el jardín del Edén, es símbolo. ¿Qué es lo que dicen? El lugar donde Dios está presente está lleno de vida y de belleza, de armonía y de amor. Eso es lo que significa el jardín del Edén. Y por eso los templos sucesivos que Israel construyó, como el tabernáculo en el desierto, como el templo de Jerusalén, tienen todo ese simbolismo. Enfrente del templo de Jerusalén había una grande piscina llena de agua, para usos prácticos, pero también para simbolizar, el agua es fuente de la vida. Este es el lugar donde Dios habita, la vida es abundante. El templo estaba cargado de piedras preciosas y de oro. ¿Por qué? Porque donde Dios habita hay belleza, hay armonía. Ven ustedes, no es solo acumular cosas porque sí, es el simbolismo. Y cuando Ezequiel habla de este río, está dando a entender, Dios habita allí y de allí la vida va a salir, va a purificar hasta las aguas del mar muerto, que son aguas llenas de sal, no hay animales, ¿no? El desierto lo va a hacer florecer. Entonces ven ustedes cómo a través de imágenes las lecturas nos dicen que el templo es ese lugar físico que representa la presencia de Dios, y porque Dios es su fuente de vida, la vida brota desde allí y se va extendiendo para todos lados, ¿no? Esa es la presencia de Dios. Y entonces aquí ustedes pueden entender por qué nos esforzamos por tener la iglesia con luz, con objetos hermosos, cuando se puede oro y plata, y cuando no, pues al menos pintaditos, ¿no? Cierto, porque es para Dios, pero también porque para nosotros nos recuerda, donde Dios habita, hay vida, hay belleza, hay unidad,
¿no? Y llegamos luego al evangelio que leímos ahora y descubrimos que no es el templo, el edificio como tal, sino aquel que le da el sentido, y es Jesús, ¿no? Nos dice en el templo de Jerusalén, él se indignó porque vio que lo estaban convirtiendo en mercado y los echa fuera y le dicen: ¿tú qué signo nos das para dar a entender que tienes el poder? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. No le entendieron que se refería a su cuerpo. O sea, el auténtico templo es su cuerpo, porque su cuerpo humano, físico, era la verdadera morada de Dios, de donde por lo tanto salía toda esa vida, esa agua, ¿no? Y se acuerdan que en la cruz, una de las cosas que sucede cuando le atraviesan el costado es sale sangre y agua. O sea, ven todo el simbolismo, cómo está todo alrededor. Es importantísimo que entendamos el simbolismo. ¿Por qué? Porque las realidades espirituales no las tocamos con las manos, no las vemos con los ojos, pero están allí. Son los símbolos los que nos ayudan a comprender mejor. Entonces, estos edificios no son importantes en sí mismos, son importantes por lo que significan. Dios está en todas partes, sí, pero Dios ha querido poder llegarnos a nosotros, y nosotros seres humanos no estamos en todas partes. Tenemos un cuerpo, ¿no?, que nos limita. Y entonces Él ha querido tener lugares en donde está presente de una manera particular, por nosotros, no porque Él tenga que, ¿no? Pero estos lugares se vuelven también la fuente de donde emana este río. ¿Cómo sale la gracia? Pues a través de los que venimos, ¿no? Ciertamente irradia, pero la mejor manera de que esta gracia se riegue, de esta agua vaya, es que los que venimos aquí nos la llevemos y la vayamos regando por allí. No que la reguemos, sino que vayamos regando la gracia. ¿Ok? Bueno, esto nada más para darles algunos elementos de reflexión, ¿no? Y de agradecerle al Señor su inmensa sabiduría. Hay ciertas cosas que a veces no las sabemos, no las entendemos, pero más las profundizamos y más realmente se queda uno maravillado de cómo el Señor realmente nos conoce y nos da infinitamente. Solamente tenemos que poco abrir los ojos, meditar, reflexionar y no dejar caer. Agradezcámosle el don de que haya querido estar en estos lugares, no solo en estos, pero especialmente aquí, para que nosotros podamos encontrarlo físicamente. Nosotros estamos seguros de que está aquí, que nos escucha y que desde aquí derrama sus gracias sobre todo el mundo.